Oi, Laura, tudo bom? Boa tarde. Abordando para conversar con Vittoria Prandina, que é enóloga da Bodega Vinorum. Se quiser ficar um tempinho ouvindo os conceitos deles, acho que é bem interessante. Essa é a pergunta de mil euros, Laura, ninguém sabe. Não estamos sabendo, depende do governo, provavelmente vai demorar mais um tempo, mas tem incerteza relacionada ao que vai acontecendo com a pandemia, né? Hola Ceci, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ahí llegó Victoria. Hola, hola. ¿Me escuchás, Victoria? Se va, Me parece que está mal enfocada tu camarita. a ver, Pareciera como ahí ahí está estamos. perfecto. Está perfecto. Ahora sí. Sí. ¿Cómo está, Seba? Por suerte, muy bien. No te preocupes que todos nosotros estamos haciendo como una especie de curso acelerado para este tipo de... Sí, la verdad que... Pero viene bien. Sí, sabés que, bueno, no sé cómo lo ves vos. Te cuento un poco sobre lo que nosotros veníamos haciendo. Vos no conocés quizás, pero digamos, nuestra biblioteca está en la provincia de Misiones y está bien sobre el límite con Brasil. Eso hace que nuestros clientes viajen de súper lejos para visitar la biblioteca y a veces pueden venir una vez al año, dos veces al año. Y el año pasado ya nosotros nos fuimos dando cuenta de que estaba haciendo falta, digamos, establecer un canal de comunicación diferente al convencional de la biblioteca donde vas, compras la botella y te vas, sino que necesitábamos desarrollarlo. Y ya sabes que del año pasado comenzamos a utilizar estos medios, medio también, viste, sin saber mucho, pero intentando extender la chance de que alguien que esté lejos nos pueda escuchar, pueda Puede estar estar cerca. exactamente. Y cuando comenzó la cuarentena dije, bueno, ahora vamos a seguir haciéndolo. Y después conversando con varios productores, enólogos y demás, nos comenzamos a plantear, dijimos, bueno, esto muy probablemente en este canal o en otros va a terminar siendo salida a un montón de situaciones por ahí. A veces uno necesita viajar a un lugar tan lejos y no organizarlo a distancia. No, no sé cómo lo sentís vos, cómo te sentís con eso. Yo creo que está buenísimo, y más para el enólogo que por ahí quiere mostrar un montón de cosas y por los tiempos, las distancias, es difícil. Entonces, bueno, creo que esto es algo que rescatar de esta cuarentena complicada, el poder tener estas herramientas y a través de la distancia poder acercarnos tanto. Claro, bueno, sin ir más lejos, ¿no? Vale el ejemplo. Yo no te conocía, nunca había charlado con vos y se da esa posibilidad que quizás si no fuera así, quizás no iba a suceder. Seguro, seguro que sí. Victoria, para comenzar, va llegando algunas personas que ya nos están saludando y demás. A mí siempre me gusta que el invitado haga una especie de presentación, para que sepan quién Bien. sos, cómo es tu nombre, cuál es tu función en la bodega. Bueno, mi nombre es Victoria Prandina, soy enóloga, trabajo para Bodega Vinorum de familia Altieri. Vinorum es una bodega boutique, museo, que está ubicada en Luján de Cuyo, en la zona de Perdriel. Es una de las zonas más famosas por su historia en la enología, en la viticultura mendocina. Es una bodega muy bonita que elabora vinos de alta gama con su producción propia de viñedos que están ahí ubicados frente a la bodega. Es en calle Bransen, ¿cierto? La bodega. Sí, estamos en calle Bransen 1630. A mí me gustaría hacer resaltar algo porque vos dijiste que es muy linda y es realmente linda. La bodega es una bodega de 1930, no sé si es 1930.
Ah, de 1930. Ahí está Ceci, cualquier cosa nos ayuda con los Ahí datos tenemos específicos. a Ceci de Pilar. La bodega fue Claro. construida en el año 1930 y, bueno, después de muchos años la bodega se cerró por una crisis muy grande que hubo en la Argentina, en la vitivinicultura, y en el año 98 familia Altieri adquiere la bodega y la restaura por completo. A mí me gustaría hacer esa reserva porque es linda, es pintoresca, tiene esa parte del museo que es hermosa, sobre todo lo que sucede, todos los elementos que ellos fueron recabando, digamos, antiguamente cómo se elaboraba, ¿no? Tan lindo Sí, me la parece. verdad que esa parte del museo es súper interesante cuando vienen turistas a la bodega, porque pueden entender un poco la historia que hay detrás de todo eso y la carga emocional que lleva. Y yo creo que eso también lo siente Cecilia Buff y Guillermo Artieri, por eso les gusta y les apasiona tanto la parte del museo vitivinícola como los vinos, o sea, la carga que hay detrás de todo esto. Vamos a, ya que estamos, a mandarle también un saludo a Guillermo y a Ceci, que también nos recibieron el año pasado, fuimos en un contingente de misiones y la pasamos muy bien, nos divertimos mucho, probamos vinos. Y yo creo, si no me engaño mal, creo que en aquel momento vos todavía no trabajabas en la bodega, ¿cierto? ¿Empezaste el año pasado? Pues. No, yo arranqué a trabajar en Vinorum en el mes de agosto. Ah, mira vos. Trabajé durante 14 años para una bodega de capitales chilenos, haciendo también vinos de alta gama y bueno, después por un tema de dedicarme a mi familia, a mis hijas, tomé la decisión de buscar algún proyecto eh, especial, más pequeño, que me permitiera hacer lo que me gusta y seguir creciendo en los vinos de alta gama que lo pude encontrar en Familia Altieri. Sabés que los días atrás también charlaba con una colega tuya, una enóloga, y surgió esa pregunta, a mí me surgió la pregunta, digo, bueno, pero vos sos mamá, tenés chicos, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para conjugar esa situación tan demandante de esa profesión que ustedes tienen con la familia y, no sé, los deberes, los mandados, esas cosas La verdad que no es fácil y como que no proyectas mucho, lo vas haciendo día a día y realmente para mí el vino y la enología es una pasión, entonces se hace llevadero. Hay días más duros, hay días que son más light, pero, pero bueno, sí, como mamá, como mujer, te vas acomodando a la situación y se puede llevar. Bueno, entonces un poco la apuesta de tu cambio vino relacionado con eso, con encontrar un ambiente un poco más amigable para conjugar todo ese tipo de situaciones que estabas buscando. Sí, buscar un proyecto que esté dedicado 100% a vinos de alta gama. eh, y bueno, aquí lo pude encontrar en una zona muy privilegiada, donde tengo el apoyo de Cecilia y de Guillermo, y bueno, una bodega que tiene una muy buena trayectoria, entonces bueno, fue el lugar perfecto. Y bueno, lo que estaría bueno, ya que hiciste la referencia de que son todos viñedos propios y que están, ¿es solo en Perdriel o en Perdriel y hay alguna cosa en otra región? Nosotros elaboramos viñedos propios que están ahí en Pedriel y una pequeña cantidad de un viñedo también muy antiguo que está en Agrelo, está muy cerquita de la bodega, es otra microrregión dentro de Luján de Cuyo que tiene un perfil distinto, si hablamos de vino, otro tipo de fruta, otra, otro tipo de estructura a nivel boca en los vinos. Por eso Esto que, buscamos otro componente para mostrar y para resaltar nuestras mezclas. igualmente la mayoría de los viñedos están ahí enfrente de la bodega en Perdriel, ¿cierto?
Sí, 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 la mayoría son viñedos propios y están frente a la bodega, están muy cerquita, que eso es súper interesante porque, bueno, el enólogo tiene que pensar el vino desde el viñedo, entonces al estar tan cerca se hace súper fácil el cruzar todos los días y ir siguiendo todos los procesos fenológicos que se dan durante el año. Sabes que una de las cosas que estamos aprovechando para conversar con los productores y enólogos que se prestaron estas charlas es intentar profundizar un poquito más y que la gente pueda comprender sobre esta cuestión de las regiones. Como te decía, muchos de nuestros consumidores a veces son de otro país y no están tan asociados con estos nombres, ¿viste? Y uno dice, a ver, nosotros que estamos un poco más acostumbrados, decís Agrelo y Perdriel y va. Pero a mí me parece que está bueno empezar a hacer un poquito más de énfasis en eso y en explicarlo. No sé si tienes ganas de contarnos un poquito, digamos, sobre ese viñedo de Perdriel y qué características tiene diferentes de otras. ¿Qué es lo que vos encontrás como diferente a la hora de hacer un vino en ese viñedo? Bueno, primero, toda la zona de Luján es la zona, yo creo, más antigua si hablamos de viñedos en Mendoza, fueron donde llegaron los primeros inmigrantes, españoles e italianos, y empezaron a cultivar vides, entonces encontrás viñedos muy antiguos, de 60, 70, más de 100 años, viñas bajas, eh, y algo muy interesante, el viñedo, toda esa región está costeando la ladera del río Mendoza, son suelos que han sido formados por aluviones, entonces en pequeñas distancias encontrás distintos tipos de terreno, franco arcilloso, franco arenoso, a partir de los 15, 20 centímetros, dependiendo el sector, encontrás algo de canto rodado. Todas estas diferencias tratamos de identificarlas en el viñedo y después podemos entender por qué en pequeñas distancias obtenemos vinos con grandes diferencias. Eh, y nos damos cuenta de que refleja lo que está pasando en el suelo, el tipo de terreno, cómo se puede expandir la raíz, el tipo de drenaje, que no es lo mismo en un franco arcilloso a donde hay canto rodado. Entonces, todas estas cualidades que tiene esta microrregión, una buena amplitud térmica entre el día y la noche, la cercanía con la cordillera, buena disponibilidad de agua, hace que realmente puedas definir a estos vinos como vinos de terroir, donde está involucrado el terreno, el clima, la mano del hombre, trabajamos con un grupo de personas siempre compartido entre bodega y viñedo, que también suma muchísimo a la hora de pensar y de formar un vino. Eh, Así se define, o así lo defino yo, un vino de terroir. Perfecto. Y específicamente ahí en Pedregal, en ese viñedo, tenés suelos profundos, tenés piedra muy arriba, ¿qué es lo que se encuentra? Mira, lo que encontrás primero es una capa franco-arcillosa, hay limo también, y hay una veta, una lengua de sur a norte, que aparece a partir de los 30 centímetros, algo de canto rodado que atraviesa todo el viñedo. Entonces, bueno, tenemos justo ahí una parcela de Cabernet Sauvignon y de Syrah, donde se ha dado súper bien y da unos descriptores muy interesantes y muy distinto, si bien cambia la variedad, al perfil del Malbec, del resto del Cabernet Sauvignon que completa el viñedo. Digamos, vos llegaste a la bodega en agosto, seguramente con un montón de cosas, toda una situación nueva, y lo bueno, digamos, de a veces de venir de otro lugar, es como que tenés una visión diferente, ¿no? De lo que ya sucede. A veces nos pasa a todos, cuando estás muy encima de algo, no ves un montón de situaciones. Y encontraste en ese viñedo quizás peculiaridades o algunas cuestiones que te piensen a que deberías separar, digamos, de la colecta de otra manera.
individualizar algunas regiones de ese viñedo? Bueno, yo cuando llegué en agosto encontré ya la cosecha obviamente terminada, los vinos listos, sí los componentes por separados, no habían mezclas realizadas, o sea que estaba toda la cosecha 2019 virgen, digamos. Eh, Empecé a degustar todos los componentes y visitar todos los días el viñedo y tratar de entender qué era lo que estaba degustando o por qué sentía lo que sentía. Y en esta cosecha 2020, donde pude tomar la decisión del momento de cosecha, cómo quería cosechar, hicimos unas calicatas en el mes de noviembre, ya teniendo poca información, más lo que ya había recibido de la cosecha 2019, me pude orientar y entender por qué camino tenía que seguir, digamos. Y sí, hicimos un montón de cambios en las fechas de cosecha, si bien esta cosecha fue muy avanzada, muy adelantada, históricamente todos estos tipos de vinos, estas uvas se cosechan en el mes de abril, generalmente en Mendoza, y este año arrancamos el 5 de marzo con la cosecha. Se dio súper temprana, ha sido un año muy cálido, seco, lo cual hizo que la maduración industrial, que es la maduración en contenido de azúcar, explotara y Claro. ahí todos los enólogos nos volvimos locos y salimos a cosechar para no perder fruta. Y bueno, yo creo que finalmente fue muy positivo, pensando después sin pensar después en lo que se venía, que fue lo de la cuarentena y todo lo demás. Claro, bueno, me parece que es medio compartido la opinión de casi todos los enólogos que hablan de que la cosecha ha sido buena, muy buena. Algunos hablan de excepcional, pero también a mí me gusta que se quede bien en claro el trabajo de ustedes y la gente que trabaja en los viñedos, de que fue una cosecha difícil, ¿no? Digamos, llena de situaciones cambiantes. Fue una cosecha complicada, primero porque no se esperaba en el mes de marzo, si bien a mí normalmente me gusta hacer cosechas tempranas, pero no era mi idea arrancar los primeros días de marzo, y cuando empezamos con el primer muestreo de madurez, ya vimos que teníamos datos que correspondían a finales de marzo, primeros días de abril, y ahí, bueno, se armó toda una logística y, bueno, tenemos un excelente grupo que pudimos reaccionar rápido y empezar a cosechar. Toda la cosecha es manual, en cajas de 15 kilos, por lo cual el trabajo es súper detallado. Y fuimos cosechando en forma separada los distintos cuarteles, estas pequeñas divisiones que yo armé en función de lo que había visto por los suelos. Y llegamos justo a la cuarentena, quedaba muy poco por cosechar y bueno, ahí sí hay que destacar el trabajo y el apoyo de todo el grupo del personal de Vinorum, tanto de la bodega como de la finca, y la ayuda incondicional de Cecilia, Claro, sí, ahí empujando detrás. Eh, siempre. ¿Qué te iba a decir? Entonces, ¿te llamó mucho la atención toda esta veta que cruza el viñedo, me decías, con un canto rodado a unos 30 centímetros aproximadamente, que es todo Cabernet Sauvignon, decías? Mira, la beta va de norte a sur y toma una parte del Cabernet Sauvignon y una parte del Syrah que está plantado en la finca. Tenés que tener en cuenta que estas 17 hectáreas encontrás suelos, muchas diferencias en pequeñas distancias, quizás en 5 o 6 claros, que son los espacios que tenés entre palo y palo, ya tenés diferencias de suelo. Si realmente quisiéramos entender 100% el viñedo, debería ser una calicata, 3 calicatas por hilera, que ojalá que pueda llegar a hacerlas, pero, pero esto es lo interesante de tener un viñedo en esta región, porque
haces vinos únicos de zonas específicas, con condiciones determinantes, y los podés hacer diferentes y definir como un vino de terroir, de un lugar único que se da en esa condición, de ese lugar y con ese tipo de terreno. Y también imagino por la diferencia de escala de lo que estabas acostumbrado a trabajar y lo que tienes ahora en las manos, es como que te permite focalizarte mucho más, ¿no? Y estar bien más encima de detalles. ¿Podés repetirme, Seba? No te escuché lo último. Y te decía, digamos, que teniendo en cuenta la diferencia de escala de donde trabajabas, la empresa que trabajabas antes y donde trabajas ahora, te permite hacer mucho más foco y ser más puntillosa en un montón de cuestiones que quizás antes tenías la intención, pero quizás se te pasaba un punto largo. No, yo en la empresa que trabajaba, que es Bodega Trivento, no tengo problema en decirlo, porque bueno, es una empresa que aprecio mucho. Estaba dedicada también a los vinos de alta gama y también hacía este trabajo de Mm. precisión en el vino Eolo, que es el vino ícono de la empresa. Entonces, bueno, por eso quería seguir en lo mismo y por eso acepté y elegí este proyecto porque era estar en lo mío, en lo puntual, en el detalle, en lo histórico, eh, hacer todos estos tipos de historiales que te permiten tomar decisiones acertadas después en el momento de elaborar un vino. También siempre se sabe que muchas veces es una cuestión de tiempo lógico hasta que llegues a conocer más en profundidad las capacidades totales de los viñedos, pero a priori, ¿cuál fue la primera foto que vos sacaste? ¿Qué idea tenés de las uvas que vienen de ese viñedo? ¿Ves como, te imaginas como un montón de cosas diferentes que podés llegarle a sacar? Sí, porque tengo muchas diferencias en el terreno. Tengo Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, Anchelota, Tanat, que eso también fue una gran sorpresa este año. eh, el varietal que pudimos obtener. Eh, Son viñedos, son terrenos muy nobles que te permiten, haciéndole distintas técnicas, obtener distintos resultados. De todas maneras, siempre creo que hay que rescatar un poco la historia del lugar y de los viñedos y tampoco hacer tanto trabajo de manipulación. Naturalmente los viñedos dan buena calidad, estamos en una zona espectacular, tenemos una bodega con toda la tecnología, así que bueno, tenemos todo para hacer un buen vino, no hay mucho por trabajar en hacer grandes cambios dentro del viñedo, sino respetar el terroir siempre, el trabajo del hombre, las técnicas que históricamente se vienen haciendo y bueno, y después empezar a jugar con los componentes, con los vinos, con la madera, para lograr un vino diferente. Victoria, en cuanto a esos componentes, hubo algo que me contaste cuando te llamó la atención, me dijiste el Taná, te llamó la atención el Syrah. ¿Hiciste, digamos, algún trabajo especial como para, digamos, pensando a futuro que pueda surgir alguna novedad para algún corte, algún vino nuevo? Mira, me gustó mucho la idea de hacer un tanat y mantenerlo separado. Es muy poca la producción, pero generalmente el tanat, elaborándolo en forma delicada y suave, sin ser extractivo, es un componente de corte muy interesante. Lo pudimos lograr, tiene mucha concentración, fruta, mucho color, que solo vas a ver en los vinos de este año, una complejidad muy interesante. También trabajamos en el Syrah, pero ya eso lo hicimos en forma interna dentro de la bodega, con maceraciones en frío, con movimientos muy suaves. Y en general todas las maceraciones este año, las post-maceraciones de los mostos fueron más bien cortas, no superamos los 21, 22 días de incubado. Eh,
el ollejo, al haber sufrido ya tanto estrés por temperatura, generalmente las vendimias cálidas no son para hacer maceraciones tan largas. Entonces acorté los tiempos de maceración, poca extracción en movimiento y temperaturas de fermentación más bien bajas para poder lograr buenos componentes. Asociado, digamos, a todo ese trabajo, porque es más, vi unas fotos, digamos, creo que estaban, no sé si estaban fermentando o macerando en barricas, ¿puede ser? Sí, hicimos unas pruebas de Cabernet Franc, que ahí, bueno, me ayudó Cecilia con esto a fermentar Cabernet Franc dentro de barricas, sacamos las tapas y, bueno, se despalilló y fermentamos directamente en roble francés, que también quedó un componente muy interesante después para poder ser usado en una mezcla. Sabes que aquí está llegando un amigo, sommelier y vendedor de vinos aquí en la región, que es Pablo Pérez, y nos hace una pregunta. Si se agrega alguna uva a la composición del corte de Altieri 2020. Sí, para nuestro vino Gran Reserva, obviamente que son los mejores componentes y es lo que siempre se destaca de cada cosecha. Hay una base que es Malbec y Cabernet Sauvignon, que es el corazón de la mezcla, pero si este año ese Tanat o ese Cabernet Franc funcionan muy bien y ensamblan bien en la mezcla, sin duda irán a Victorio Altieri. Bueno, también está bueno, ya que hablabas antes, digamos, de tu trabajo anterior y demás, te fue súper bien con los cortes que hiciste último, fue el año pasado en, en Trivento, ¿cierto? Los Lejanamente Juntos, un corte espectacular. Sí, sí, bueno, eso es un poco mi especialidad y realmente lo que me No, por eso apasiona, digo. el armar blends de componentes que resaltan de cada cosecha. Y yo creo que eso es súper interesante porque pueden o no tener continuidad, ser únicos, repetirse, jugar con distintas zonas, variedades, técnicas enológicas. Eso me parece súper atractivo. ¿Cómo vas a encarar o van a encarar, digamos, la situación asociada a respetar, por un lado, tu visión de tu estilo como enóloga y la tradición de los vinos que ya estaban? ¿Cómo van a intentar manejar eso? ¿Van a intentar que no haya muchos cambios, que los cambios sean lentos, que salgan otras líneas? ¿Cuál sería la idea? Mira, yo creo que los vinos que tenía Minorum, que tiene, son un estilo muy, estilos de vinos de bodega boutique, de mucha elegancia, mucha estructura, mucho cuerpo. Me parece súper interesante. La idea es continuar con este estilo. Sí, quizás buscar que naturalmente el clima nos va llevando a eso, a hacer cosechas más tempranas, graduaciones alcohólicas un poco más bajas, y ahí eso también te lleva a tener que estudiar otro tipo de madera, con otra porosidad, con otro tostado. Entonces, bueno, empezar de a poco a buscar vinos elegantes, que naturalmente los vamos a tener porque siempre las uvas vienen de los mismos viñedos y esa condición te la da el viñedo, la elegancia, la dulzura del tanino, la redondez. Y después en bodega ajustar, dependiendo del año, cómo se vaya dando la marcha climática y cómo se vayan dando los distintos componentes, ir armando mezclas y por supuesto incorporar proyectos nuevos. Este año hicimos un blanco, una prueba. Tenemos 3 barricas solamente, un chardonnay que es de la zona sur del Valle de Uco. Eh, pero bueno, de a poco ir incorporando cosas puntuales, únicas, que se puedan conseguir quizás en la bodega o que sean para los clientes que ya tenemos. Claro. Esa es mi idea. Nombraste varias veces la cuestión de la madera como un tratamiento diferencial. ¿Cuál es tu estilo, tu visión? ¿Qué maderas te gustan? ¿Qué tamaños te gustan?
Yo creo que la madera es un tema muy importante y pasa en las degustaciones actualmente bueno, que tenés enólogos que siguen pensando que mucha madera soporta el vino y otros que eso ya fue y fue una moda. Yo creo que la madera tiene que ser un toque, un condimento, no un componente del vino. Yo tengo que hacer vino, no tengo que mostrar ningún tipo de madera. eh, entonces hay que estudiar muy bien el terroir, saber qué madera puede ensamblar muy bien en los vinos, sin tapar, sin opacar todas estas cualidades que resalto siempre del viñedo, de la zona. Importantísimo hacer estudios de madera, hacer ensayos, los tostados medios, me gustan mucho las maderas, la madera tradicional tiene eh, poros de 27 milímetros, la duela, el Sí. ancho de la duela, las barricas de 22 milímetros me gustan mucho, aportan un tanino muy dulce, muy elegante, quizás son vinos que necesitan un poco más de tiempo, pero encontrás un tanino súper redondo al final de la añada. Bueno, otra cosa que también, digamos, describía o describe el estilo de Vinorum es el tiempo, son vinos que normalmente no son lanzados muy nuevos, ¿cierto? ¿Qué opinas en cuanto a eso? Si vas a intentar mantener esa línea o quizás cambiar un poquito el ritmo en cuanto a la maduración de los vinos. Yo creo que por el gusto del consumidor y lo que se está viendo actualmente en los últimos años, tenemos que buscar vinos frescos, elegantes, entonces poder lograr una base, una partida de línea que sea fresca, que no tenga madera, que tenga elegancia en boca, y después de a poco ir subiendo, pero no superar los 14, 15 meses de barrica, barrica muy suave, en un vino ícono tope de gama. La tendencia es menos madera, frescura y elegancia en boca. Eso es lo que el consumidor hoy estaba buscando. Y por otro lado, sí tenés casos puntuales de personas que buscan mucho alcohol, mucha complejidad. Bueno, esos vinos también están, los tenemos, eh, pero creo que de a poco tenemos que ir migrando hacia la frescura, hacia la elegancia eh, y una madera bien ensamblada, digamos. Ahí tocas un tema interesante que a veces es bastante difícil para entender para nosotros los consumidores, que, digamos, cuando se habla, digamos, de alcoholes no tan altos, hay muchos casos de que muchos productores consiguen hacer un trabajo, probablemente que sea en el viñedo, donde, hola, uy, se cortó, me parece. ¿Estás ahí, Victoria? Ah, se cortó Ahí un te segundito. escucho. Se Ah, buenísimo. cortó, sí. Te iba a hacer una pregunta que a veces te decía que es un poco más difícil de entender para los consumidores, que en esa búsqueda de frescura se hacen probablemente trabajos que deben ser en el viñedo, donde hay muchos productores que consiguen graduaciones altas de alcohol, pero vinos con muchísima frescura. ¿Cómo es que eso se logra y cuál es tu visión de eso ahí? Si ese es tu camino o es simplemente reducir los alcoholes. En realidad, la frescura te lo va a dar la acidez del vino, la acidez natural, que es el contenido de ácido tartárico, que es un ácido natural de la vid. Y dependiendo de la zona, vos podés corregir este valor o no, pero esa frescura está dada, está asociada a la acidez del vino. La acidez es fundamental y es lo que le va a dar vida al vino durante un buen año, durante al pasar los años. Yo creo que el tema de la acidez y un buen pH siempre es un tema fundamental y primordial en vinos de alta gama. Va a ser el buen pasar del vino en el tiempo.
Eh, Victoria, también tenés experiencia en elaborar espumantes, ¿cierto? Has elaborado bastante espumante. Hola, hola, ¿me Se escuchas? va, se corta. Sí, se está cortando un poquitito. Yo, no sé, ¿me escuchás ahí? ¿Me escuchás ahí? No sé si conseguís escucharme ahí. Debe ser, debe ser la internet de esta hora, mucha gente quizás en la misma comunicación. Sí. ¿Me escuchás ahí? Te escucho cortado. Ah, bueno, a ver, ahora, fíjate ahí si me escuchás, si se restableció, yo te estoy viendo bien. Seba, no te escucho. Ah, sale un poquito cortado, a ver, vamos a esperar un segundo. Yo ahí te estoy viendo bien y te estoy escuchando bien. ¿Me escuchás ahí? Hola, hola. Ahí va. Ahí Me sí. parece que ahí quedó, ¿no? Ahí quedó. Buenísimo. Te decía que también sé que tenés bastante experiencia a la hora de elaborar espumantes, ¿cierto? No, no sé si me escuchás. Uy, Se corta, se Seba, no, cortó. no, no te escucho. Dale, vamos a ver ahí. Te decía que, ¿me escuchás ahí? Vamos a hacer lo siguiente. Si conseguís escucharme, voy a hacer una leve desconexión tuya y te volvemos a conectar, ¿te parece? ¿Vamos a esa prueba? Seba, nada, A ver si- se corta. Vamos a hacer así, te desconecto un segundo y te vuelvo a conectar, ¿te parece? Vamos a hacer esta prueba porque se ve que yo de aquí por lo menos no estoy viendo ninguna falla. Intentamos conectarlo. Está demorando unos segunditos en conectar. Me parece que la problemática de la señal era en la casa de Victoria. Pero también es normal, en estos horarios todo el mundo conectándose para charlar un poco por estos medios, hace a veces un poquito más engorroso. Vamos a intentar nuevamente. Ahí está. ¿Estamos? Sí, yo te estoy escuchando. Evidentemente debe ser el horario, ¿viste? Quizás mucha gente intentando hablar de esta manera y se hace un poquito más difícil. ¿Seguís sin escucharme? Ahí te escucho bien. Ah, bueno, buenísimo. Decía que, bueno, a veces sucede, ¿no? Que mucha gente queriendo hablar de la misma manera y a veces no está preparado. Sí, sí, Pero bueno, yo es complicado. te quería hacer una pregunta asociada, digamos, a que vos también tenés mucha experiencia a la hora de elaborar espumantes, ¿cierto? Hola, hola. A ver ahí. Quizás a veces es algo que te puede llegar a favorecer. No sé si tenés la conexión con, con 4G, a veces el 4G puede funcionar un poco mejor. Me da la sensación como que el problema está en tu conexión. Ahí está, Seba. Yo No, estoy escuchando señal me figura súper alta. Bueno, a ver, ahí parece que quedó, se frizó un poquito.
¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho bien. Te escucho bien, pero se frisa un poquito. A ver ahí. Ahí me Ahí, parece ahí, que ahí te escucho. ahí quedó buenísimo. Disculpa que te estamos No me haciendo muevo. hacer malabares para poder escucharte. Te decía que también tenés, a ver ahí, me parece que se cortó, ¿no? Decía que también Ahí. tenés mucha experiencia a la hora de elaborar espumantes, ¿cierto? Sí, estuve haciendo espumante por método tradicional, no sé si tengo mucha experiencia, pero bueno, fue una experiencia importante para mí en lo personal. No lo había hecho nunca, realmente estaba acostumbrada a hacer vinos tranquilos y de pronto, bueno, encontrarme con un proyecto de espumante donde es completamente distinto el seguimiento, desde que el mosto y las levaduras entran a una botella, perdés el control un poco y bueno, fue primero súper estresante para mí porque era completamente distinto a lo que estaba haciendo, que era un control exhausto en un vino tranquilo, a pasar a esto loco donde no sabía qué estaba pasando dentro de cada botella, porque era un método, entonces bueno, fue una experiencia muy interesante y bueno, lo hicimos y quedó muy bien y un espumante muy rico. ¿Y eso te hace imaginarte hacer algún espumante también en Minor? Sí, ¿por qué no? Me quedó, primero me costó mucho y sí, pero creo que bueno, que hay que madurar primero un montón de cosas para ir paso a paso con estos proyectos que son súper interesantes, pero sí, me encantaría. Creo que la bodega merece tener su espumante. Viste que nosotros somos como muy demandantes, ¿viste? Siempre queremos más y novedades y cosas, pero no sabemos que Más los tiempos allá. son, va más allá, claro, Sí, es bien pero difícil. bueno, está bueno ahí meter un poco de presión a los cenólogos, así surgen nuevas ideas. Claro, no, pero es cierto porque sabemos que es muy difícil todo esos desarrollos, también comercialmente, bueno, no está, aparte de estar Ceci, se está también acompañando Pablo, que es el vendedor, que no es difícil, no es fácil, ¿viste? Vos decís, bueno, se lanzan vinos y el mercado está lleno de vinos y está lleno de espumantes, y bueno, a veces más allá de las intenciones y las voluntades, tenés que parar y entender bien en dónde está el negocio. Sí, tal cual, pero por eso es fundamental cuando uno piensa en hacer un vino, pensarlo muy bien, diseñarlo desde el viñedo, hacer un vino distinto, que tenga una historia y más allá de lo que estás tomando, pensar qué pasó detrás de esa botella, el trabajo, la gente, las inclemencias del tiempo, eso creo que lo hace a tu vino distinto dentro de un Volviendo, montón de vinos buenos. volviendo al tema del tiempo y de la cosecha 2020, ya nos diste un poquito a tu parecer, y también te contaba que, bueno, han sido un poco, no diferentes, pero digamos, algunos enólogos tienen una visión distinta en cuanto a asegurar la calidad antes de fermentar y otros que esperan a que fermente. ¿Cuál es tu visión? ¿Te parece muy buena y querés esperar al resultado final a ver para tener una noción segura o ya estás convencida de que esto va a ser excelente? Mira, yo creo, se cortó un poco lo que comentaste, pero creo que me quedo con la idea. Yo creo que la cosecha 2020 va a ser una canal. Sí, y ver la evolución durante el año, pero tuvimos muy buenos componentes y los vinos se sienten ya muy terminados, muy redondos en boca. Perfecto. Entonces nos podemos esperar que podemos anotar tranquilamente los 2020 de Minor para salir a comprar tranquilos. Claro. ¿Sí? Bueno, Victoria,
no quería cerrar sin extenderte una invitación, tanto a vos como a Cecilia, a Guillermo, está también Pablo, que es el vendedor. Cuando quieran, están las puertas de Biblioteca Casa Grande abiertas. Nos gustaría mucho que nos visiten. Es un lugar muy lindo, entonces nada, nosotros ya los visitamos, entonces queríamos extenderles esa invitación para que cuando quieran organizamos una degustación acá con nuestros clientes y seguramente la vamos a pasar bien. Genial, muchísimas gracias y bueno, ojalá que todo esto termine pronto, así nos podemos dar ese lujo de conocernos personalmente y el contacto con la gente también del lugar, acercarnos, yo creo que es fundamental y por el momento esta herramienta también ayuda un montón a esa cercanía y a entender un poco lo que necesita saber el consumidor, lo que quiere. eh, y bueno, el acercarnos, eso es muy positivo. Bueno, y agradecerte mucho tu tiempo, la posibilidad de escucharte, de que nos cuentes un montón de situaciones que a veces uno desconoce, porque sabemos que estás trabajando, son épocas donde le ponen mucho esfuerzo. Muchas gracias también a Cecilia por la gestión y por siempre estar tan atenta a nuestros requerimientos. Así que nada, estamos muy contentos de sentirnos amigos de la gente de Vinorum, por eso motivamos esta charla y la provocamos. Así que nada, muchísimas gracias a ambas. Bueno, bueno, claro que sí, gracias a vos y gracias por tu tiempo, un placer compartir este rato contigo. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Que estés bien. Chau, chau. Chao. Hasta luego. Bueno, hasta ahí fue la charla con Victoria Prandino. Una pena que al final se cortó un poquitito, pero me parece que tuvimos muchas posibilidades de novedades, de visiones de ellas, como para, eh, como para que nos cuente lo que está viniendo, lo que encontró en Minorum, cuáles son un poco la filosofía hacia donde ella se quiere dirigir en su elaboración. Así que siempre es bueno esas renovaciones y saber que gente talentosa entra a proyectos de éxito, seguramente va a ser una potencia. Así que nada, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y seguramente pronto vamos a estar avisando de que vamos a estar haciendo más charlas y hablando con más productores sobre esta cosecha. Así que muchas gracias, cuídense y buenas noches.